vayamos entrando en materia. Jueces 10:6, y dice así: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos, en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Arameo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron al Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Maón? Y clamando a mí no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no los libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre ellos, de entre sí, los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Es la constante de los jueces, por la oscuridad en que la nación vivía. Por culpa de Dios, no. Por la misma culpa de ellos, por su indiferencia, por su descuido espiritual, por su falta de diligencia a la hora de indagar en los mandamientos del Señor, en la ley del Señor que había demandado Él para ellos como nación. Y sabemos que Dios había apartado a Israel en medio de todas las naciones de su época, no porque fueran muy buenos, no porque fueran los mejores. A Él le plació escoger a ese remanente para ser luz donde ellos fueran, y para que con su buen testimonio impactaran a los que estaban alrededor, para que las naciones se convirtieran a ellos, a un solo Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Pero ellos hicieron todo lo contrario. No hubo un liderazgo espiritual. Josué, no le vamos a echar la culpa a Josué, pero tenemos que aprender de Josué. Josué se dedicó a conquistar, a poseer la tierra. Él era un estratega militar. Él se dedicó, y de cierta forma esa generación que entró con Josué descuidaron la enseñanza, la instrucción, y ahora hay un pueblo pagando las consecuencias. La importancia del legado, la importancia de dejar lo que hemos aprendido del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Israel se había hundido en lo más profundo de todas las cosas de su tiempo. Estaba en una oscuridad, en una conducta moral tan reprochable, en una actitud que nada que ver con lo que el Señor quería para ellos. Este pareciera ser el punto más bajo de degradación en la época de la historia, porque aquí hay una cantidad de dioses a los que ellos ya los estaban adorando. Porque uno lee Jueces y bueno, que los atacaron los amalecitas, que los filisteos, pero aquí se denota la cantidad de dioses a los que ellos, el pueblo de Dios, ya estaban ¿qué? Adorando, sirviendo a esos dioses y no al único Dios verdadero, su creador, el que los había introducido a la tierra.
Lo que pasa, mis amados, es que la naturaleza humana es una naturaleza ¿qué? Caída y perdida. Nosotros porque Jesucristo vino a rescatarnos, pero la naturaleza del ser humano tiende siempre a ¿qué? A hacer lo malo, a hacer lo que no le agrada ¿a qué? A Jesucristo. Y si usted y yo ya nos hemos arrepentido con un genuino arrepentimiento y tenemos que estar humillándonos y rindiéndonos, entonces ¿qué tal del que no lo ha hecho? Del que cree que Dios puede ser burlado. No, yo voy a la iglesia cada 15 días y pues de vez en cuando leo la palabra, eso no nos alcanza, mis amados. Vivimos en un mundo de mucha maldad, de mucha tiniebla. Y el corazón del ser humano, lo dijo Jeremías por allá en el 17:9, Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Dios. Tú y yo no conocemos nuestro corazón. Y tan tremendo porque a veces tenemos actitudes, pensamientos, sentimientos que te están dando a entender que por ahí hay algo que no está bien. Cuando tú tienes pensamientos, cuando tú tienes anhelos, cuando tú tienes comportamientos que no van alineados con la Escritura, es una forma del Espíritu de Dios que está en ti diciéndote pilas, préstale atención a esto, préstale atención a lo otro. Y a veces somos tan cabeciduras que no le hacemos cuidado, no le prestamos atención, menospreciamos esa presencia de Dios en nuestras vidas que nos está alertando. Mira, que es que te está dando pereza ir a la iglesia, llevas 15 días sin leer la Biblia. Esos pensamientos no te los trae a ti Satanás, olvídate. Esos pensamientos es el Espíritu de Dios que habita en ti, abriéndose camino en medio de tanta ocupación que tienes para decirte, regálame tiempo. No porque Él lo necesite, nosotros somos los que lo necesitamos. Eso pasó con este pueblo, se empezó a involucrar tanto con lo que los rodeaba y dejó de involucrarse con su Señor, con su Salvador. Por la razón que sea, para ellos les pareció más fácil, más conveniente estar adorando a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los de Sidón, a los de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a cuánta cosa se moviera. Muy parecido hoy en día, muy parecido. Esos resultan dioses nuevos cada mañana. ¿Qué tal ángel? ¿Qué tal novena? ¿Qué tal actitud? No, es que usted es el Dios de su propia vida. Mentiras. Y si usted se está creyendo eso, pídale perdón a Jesucristo. Nosotros no somos dueños de nada, hemos querido controlar todo, pero no hemos podido, porque no hay sino uno que tiene el control de todas las cosas, y se llama ¿quién? Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban ¿qué? Oprimidos, como decimos nosotros coloquialmente, llevados. Había una opresión. Y dice, pero la ira del Señor se levantó, porque Dios es ¿qué? Un Dios celoso. Dios nos ama. Dios no quiere compartir su gloria ni su honra. Dios quiere que le sirvamos y le adoremos únicamente ¿a quién? A Él, porque Él es el creador. Y qué contradicción, porque este pueblo que había escuchado, porque ellos tenían un conocimiento poco, pero lo tenían, de que había un Dios diferente a esa cantidad de dioses que ellos habían adoptado en la tierra de Canaán para que fueran su Dios. Ellos sabían que había un Dios diferente, pero les fue más fácil adorar a la criatura que adorar al Creador. Y hoy en día no estamos muy lejos de eso. Hoy en día la gente quiere que adorar más lo creado que al Creador que hizo lo que uno o las personas están buscando adorar. ¿Y pero por qué? Porque queremos seguir viviendo por el camino de desorden como la época de Israel, y cada quien hacía lo que mejor le parecía, porque no tenían una conciencia de que así hicieran lo que mejor les parecía. No siempre es lo que tenemos y debemos de hacer.
Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Entonces dice que se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos, en manos de los de Amón. Y dice que los cuales los oprimieron y quebrantaron. No sé si sabe qué es oprimir. Es un acto que te aprieta, que te desespera, que te deja inoperante. Oprimieron y quebrantaron. Lo que está sintiendo hoy mucha gente, y que Dios tenga misericordia. A veces el mero respirar por nuestros propios medios lo vemos como algo, como parte del paisaje. Pero sí que hemos aprendido a agradecer y a valorar el poder inhalar, exhalar, y que entre el oxígeno a tu sangre y tu cerebro, tu corazón y tus órganos trabajen bien. Cuando hay personas haciendo fila para que las hospitalicen, para que las intuben, para que le hagan una cantidad de procedimientos para poder respirar, están en un quebrantamiento y oprimidos. Bueno, unos creyentes que el Señor sabrá por qué los permitió llegar hasta allá. Otros porque han decidido vivir la vida loca, como si no hubiese un Dios que puede cambiar, puede levantar y puede restaurar. Lo tremendo es que si Dios no los lleva allá, a que los opriman, a que los quebranten, que dice que por 18 años. Yo no sé cuántos años llevas tú con una lucha, con una dificultad, siendo oprimido, siendo quebrantado. Pues si ese es tu caso, hoy es el día que el Señor hizo para darte libertad, para que tu vida cambie, porque es que estamos en manos del Salvador del universo. Estamos en manos del Redentor, que se llama Jesucristo de Nazaret. Y entonces dice que por 18 años, y todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, también estaban siendo oprimidos. Lo importante aquí dice que Israel fue afligido en gran manera. Dios lo permitió. Pasaban años, pasaban meses, y ellos levantando culto, ellos levantando altar a lo que no era Dios. Pero llega un momento donde el Señor los oprime, permite que los que a ellos adoran, a los que a ellos le dan el lugar de Dios, los opriman, los quebranten, los aflijan. Entonces, ¿qué hace Israel? Clama a Dios. La pregunta aquí es por qué a veces nosotros los seres humanos tenemos que descender tanto. ¿Por qué tenemos que esperar a ser quebrantados, a ser molidos, a ser tan procesados antes de clamarle a Dios? Yo he conocido historias, no debería de ser así, pero Dios, en medio de su amor, Dios permitió que los dioses, que al fin de cuentas no son sino ¿qué? Enemigos de tu alma y enemigos de mi alma. Todo lo que yo adore más que a Jesucristo es un Dios. Y eso lo único que va a traer es opresiones, desdicha, desgracia, frustración, fracaso, quebranto. No hay sino uno digno de adoración, y ese es Cristo Jesús. No hay sino uno, pero el enemigo es muy astuto, el enemigo se disfraza, el enemigo nos engaña, el enemigo nos involucra de una o de otra manera. Entonces hay personas que el Señor tiene que permitir opresión, quebranto, aflicción, a ver si así se vuelven a Él. Entonces te encuentras con un conocido, con un familiar, con un vecino, con un allegado que está siendo oprimido, quebrantado, afligido. ¿Cuál Dios? Dios no existe. Déjame decirte que Dios existe. Y esa es una de las manifestaciones de su existencia, de su amor y de su misericordia. Yo lo he vivido en mi familia. Me ha tocado
por eso se los digo con conocimiento de causa. Y por eso se los digo que ahí en el dolor de esa persona, en el quebrantamiento de esa carne, en el dolor físico de esa carne oprimido por las circunstancias, por la enfermedad, fue la única manera de ellos que invocar a Jesucristo. Porque si no se hubieran quedado invocando lo que para ellos era el Dios, lo que para ellos era lo que había que hacer. No tenemos que esperar, porque esperar a vernos bien llevados, porque esperar vernos ya como en el pozo de la desesperación, cuando tenemos el día. Hoy es el día para ser restaurados, hoy es el día para ponernos ¿qué? A cuentas con el Señor. Y dice que los hijos de Israel clamaron diciendo: hemos pecado contra ti. Empieza el verdadero arrepentimiento, reconocer que hemos pecado contra nuestro Señor, hemos pecado contra ti, hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Bueno, mis amados, lo que pasa es que a veces uno cree que esa historia solo pasó allá, que es que eran tan degeneraditos los israelitas en la época de Jueces, que tenían tantos dioses. Yo te invito a que te hagas esta pregunta: ¿qué Dios tienes tú en tu corazón? ¿A quién le has entregado tu corazón? ¿Quién gobierna tus emociones? ¿Quién gobierna tus sentimientos? ¿Quién gobierna tus anhelos, tus deseos? ¿Quién? Porque el que le esté gobernando es tu Dios. Y si no es Jesucristo, es el día para que te arrepientas. Tremendo, porque ellos reconocen, hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. ¿Y saben quién eran esos dioses? Baal, Astarot, todos los que ellos habían adorado. Dioses cananeos de la fertilidad, a quienes muchos israelitas solían rendir culto, creyendo que de ellos dependían las buenas cosechas y la fertilidad de los rebaños. Entonces, ¿qué hacían los israelitas? Le levantaban un culto a Baal para que hubieran buenas cosechas, para que el clima fuera propicio, para que las cosechas fueran muy buenas, muy abundantes, y para que tuvieran buenos rebaños de ovejas bien abundantes y bien sanas. La ignorancia es atrevida, por eso Jesucristo dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero no es un conocimiento secular, es el conocimiento de Él que está registrado en las Escrituras. Y qué tan tremendo, porque ellos tenían el antídoto. Ellos sabían cuál era el remedio, cuál era la fuente. Cuando los rebaños estaban fracasando, cuando no habían buenas cosechas, y Dios se los había dejado por escrito. Y está en Deuteronomio 28, desde el 1 que ahí habla, empieza diciendo: si me obedeces, Israel, mis palabras, si obedeces mis palabras, entonces yo ¿qué? Te bendeciré. Y venían todas esas declaraciones: yo te bendeciré en el campo, yo bendeciré tu rebaño, yo bendeciré tus cosechas, tus enemigos vendrán por un camino y por 7 tendrán que salir huyendo. Y ahora ellos, ¿cómo estaban? Oprimidos, afligidos, porque le estaban levantando altar al que no podía hacer nada, al que los tenía así. Cuando nosotros no conocemos quién es nuestro Salvador, quién pagó por nosotros en la cruz del Calvario, resultamos levantándole culto a cualquier persona o a cualquier evento o a cualquier situación. Y dice el Señor aquí: y Jehová respondió a los hijos de Israel, en el 11: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, los de Sidón, de Amalek, de Maón, y clamando a mí no los libré de sus manos? O sea, yo siempre he estado ahí para ustedes. A ver, díganme ustedes si no han visto respuestas de Dios en sus oraciones. Claro
Claro que las hemos visto. El mero hecho de que estemos aquí somos fruto de una oración que alguien hizo por ti y por mí. Somos fruto de la misericordia de Dios. A lo mejor nadie oró para que tú llegaras al conocimiento, pero en los planes de Dios estaba que así fuese. Y llegó el momento donde se te reveló. Y hemos sido librados de Él, de la mano de Dios, de nuestros enemigos. Claro que hemos sido librados. Lo que pasa es que a veces no lo reconocemos porque estamos tan absortos en lo que vivimos, estamos tan absortos en este sistema, tan ¿cómo dice el pastor? ¿Qué? Engolosinados. Sí, estamos tan apasionados, con un desespero por conocer más lo de este mundo, la nueva moda. Ay, que quiere prosperar, entonces haga esto, haga lo otro, y te están diciendo que prosperes de la manera incorrecta. Israel tenía por escrito, Israel sabía. A Israel se le había enseñado cuál era la solución a sus problemas, pero lo menospreciaron y estaban viviendo lo que ellos habían escogido, porque el Señor les dijo: si usted, Israel, obedece a mi palabra, permanece en mi palabra, entonces yo los bendigo. Y es muy impresionante porque son más cortas las bendiciones aparentemente que Él deja por escrito, y son más las maldiciones. Mis amados, darle la espalda a Dios no vale la pena. No vale la pena. No sé qué te habrán dicho, no sé qué habrás visto, no sé qué habrás escuchado, pero nada vale la pena como para darle la espalda a nuestro Creador, que de tal manera nos ha amado que envió a su único Hijo a morir por ti, por mí y por toda una humanidad que no merecía absolutamente nada. Entonces, que empecemos: Señor, ¿qué tengo que cambiar? Pregúntele al Espíritu de Dios: ¿a quién estoy adorando? ¿A quién le estoy levantando altar? ¿Por quién te estoy cambiando? Dejo de leer Biblia porque no me puedo perder la serie de Netflix, que está muy buena. Y ya llevas 15 días sin leer Biblia. Pues Netflix es tu Dios, es tu Baal, es tu Astaroth y todo eso. Y entonces viene la decadencia, viene la dificultad. Dios es muy malo. Así. ¿Y qué lugar le estás dando a Dios en tu corazón, en tu vida y en tu entorno? Que nos atrevemos a decir que Dios es muy malo. Porque no lo podemos manipular. Israel, el ser humano. ¿Por qué se inventa dioses? Pues porque queremos manipular la situación. No hay pues un santo por ahí, es que el de las mujeres solteras, no sé cómo es que se llama, yo lo he escuchado. No le he mandado promesas, que Dios me libre. Pero le dicen es que San Antonio me parece que es que lo ponen sí, Natalia sí sabe, que lo ponen de cabeza y que hasta que no responda, que hasta que no traiga el novio, entonces que no lo levantan. Pura manipulación. Vaya usted, haga eso con Dios. Entonces, como a Él no lo podemos manipular, el primero que llegue a la iglesia, el que levante manos, y es un impío más impío que quién sabe quién. Que el ser humano siempre ha querido manipular y tener control de la situación. Nosotros no tenemos control de nada. Nos terminamos manipulando y engañando a nosotros mismos. Entonces Dios dice ahí que en el 13 le dice: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no los libraré más. ¡Qué tan tremendo! Mientras haya vida, hay esperanza. No te quedes ahí subyugado, maltratado, esclavizado ante un sistema. Cuando tenemos un Dios dispuesto a restaurar, a levantar, a hermosear a una iglesia, nosotros valemos mucho. ¿Sabes qué valemos? ¿Qué valor nos dio el Padre? La sangre preciosa, santa de su Hijo. ¿Por qué tener que seguir esperando en la misma condición? Nadie me quiere, nadie me miró, nadie me llamó, nadie me entiende. Te quiere Dios, te llamó Dios y te entiende Dios. ¿Te parece poquito?
Pero eso es cuando aprendemos a afianzar nuestra comunión y nuestra dependencia con Él. Israel estaba a kilómetros de comunión con el Señor, con el Creador, y sabían que existía. Y sabían por qué entonces, porque clamaron a Él cuando fueron oprimidos, porque no siguieron levantando los cultos a los Baales, como ellos mismos dicen. Ellos sabían, tú y yo sabemos que hay esperanza para nuestra vida, ¿o no? Que tenemos a alguien de parte nuestra más poderoso que todo lo que se mueve en el entorno. Pero de ti y de mí depende, porque Dios no obliga a nadie. ¿Sabes que Jesucristo te puede ver yendo directo al despeñadero y Él te puede atajar y Él envía personas, pero si tú no obedeces, Él te tiene que respetar tu libre albedrío? Y Él permite enfermedades, y Él permite que lleguen dificultades a tu vida, a los tuyos. Listo, si te toco directamente a ti no me haces caso, pero si toco con el que más amas me haces caso. Empieza a tocar con lo que tú más amas. Hay unos que reaccionan y vuelven. Israel en esta época de la historia que hizo, se volvió. Hay otros que se endurecen más, pero si tú estás acá es porque tienes un corazón sensible. Si tú estás acá es porque tú voluntariamente, libremente has escogido al Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, al hacedor de milagros, de señales, de prodigios, al que tiene el poder para revertir la situación que estás viviendo. Pero para eso necesitamos ¿qué? Volvernos a Él de corazón. Israel empezó a volverse a Él cuando Él dice que los ha dejado. ¿Saben qué? Que Dios puede permitirse remover sus instrumentos cuando ese instrumento falla. Israel era un instrumento. Era un instrumento de Dios. ¿Para quién? Para las naciones. Porque Dios siempre ha amado la humanidad. ¿O es que ustedes creen que Dios no ama sino a los que estamos aquí sentaditos? O a los que están en otros lugares profesando la fe en el cristianismo. No, Dios ama su creación. Dios nos ama tanto a nosotros como a los que están perdidos en sus delitos y pecados. Él ama, pero en un momento donde fue tanta la degradación, fue tanta la depravación de Israel, que listo, no cuento entonces contigo por este momento de la historia. No puedo contar contigo porque en vez de ser luz te has vuelto tinieblas también. Lo mismo pasa con nosotros. Dios quiere contar contigo, quiere contar conmigo para que seamos su instrumento en una nación corrupta, en una sociedad donde la decadencia moral está abismal. Sodoma y Gomorra no tienen nada que ver moralmente como en estos tiempos que estamos viviendo. Es una decadencia moral, y cuando ya hay tanta decadencia moral, ¿qué puede esperar uno? ¿Ya qué más puede esperar Dios que el ser humano? ¿Hacia dónde más va a avanzar? Si ya su moral está totalmente arruinada, pervertida y corrupta. Dios cuenta contigo y Dios cuenta conmigo para que seamos esos instrumentos y que nosotros nos dejemos usar por Él. Pero no quiere decir que porque Él cuenta contigo y conmigo nos va a permitir que hagamos lo que a nosotros mejor nos parezca. No es lo que Él dice en su palabra. Es que a mí no me parece, pero ¿qué dice la Escritura? No, es que si usted supiera todo el daño que esa persona me ha hecho, ¿cómo me dice que tengo que amarlo? Es que yo no te lo digo, lo dice la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendecirás al que te maldice. No te levantarás contra aquel que habita confiadamente junto a ti. Son palabras del Señor, no son palabras de los predicadores, no son palabras de los pastores, no son palabras de los misioneros, no son palabras de los evangelistas. Está consignado en las Escrituras. Recuerden, Jesucristo lo dijo y a veces lo hemos menospreciado mucho. Apartados de mí, nada podemos hacer. Y dice nada. Y nada es nada. Israel pensó que apartado de su Creador, este pueblo pensó que podían triunfar si se alineaban con el mundo.
Y no encontraron sino opresión, no encontraron sino quebranto, no encontraron sino dolor, desesperanza. A veces uno cree que, bueno, que tal persona le puede ayudar de tantas formas, y de pronto sí, son necesarias ciertas ayudas, pero no al punto de depender de una persona para yo funcionar, para yo caminar, para yo estar contento, para yo ser agradecido. No, bástate mi gracia. Pídele hoy al Señor: Señor, ¿a quién estoy adorando? ¿Qué estilo de vida he estado llevando, Señor y Dios, y creyendo que a ti te estoy agradando? ¿Qué he dejado de hacer para ti? Seamos esos hijos responsables. ¡Qué honor! ¿A usted no le parece que eso es un privilegio muy grande? Pues yo se lo digo desde mi experiencia. A mí me encantaba, no, y todavía, para mí es un privilegio, es un honor decir que yo soy cristiana. O sea, para mí eso es como lo más grande de lo más grande. Yo creo que es como cuando, yo no sé quién se ganó ese campeonato ayer de la Copa América, pero el que se lo ganó, el que levantó el trofeo, debe estar, ¿qué? ¿Estaban qué? Muy contentos. Para mí era algo tan significativo que yo quería que todo el mundo lo supiera, porque esa es la idea, estar tan agradecidos, pero no como algo muy mío. Yo soy muy libre, yo fui salva, yo fui restaurada, estoy conociendo de un Dios hermoso, lo más precioso, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces no se lo comparto a nadie. No, es para compartir, es para que tú compartas por qué estás tan feliz, porque te llena de emoción y de alegría y de júbilo el título de cristiano, de cristiana. Es que cristiano y cristiana es una palabra muy grande. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. No ignoremos las alertas que el Espíritu de Dios nos da. Yo pasé por un tiempo, yo llevo quisiera de pronto llevar más años, pero el Señor lo llama a uno en el momento oportuno, o no sé si en mi caso fue que me llamó en el momento oportuno o yo le esquivé, porque yo ya les he compartido, yo desde muy niña anhelaba ser cristiana. Y no tenía nadie en mi entorno cristiano, pero era algo que yo quería. Eso no era más que el mismo Señor atrayéndome a Él. Pero uno en el trayecto, en el caminar, uno puede pasar por valles de sombra de muerte y uno puede pasar por dificultades, que a veces esas dificultades le quieren decir a usted no vale la pena. ¿Usted para qué sigue ahí? Yo he pasado momentos, muchas cosas, ministerialmente, familiarmente, personalmente, que las circunstancias te dicen, no vale la pena seguir buscando, no vale la pena adorar, no vale la pena consagrarte. Pero eso es mentira del diablo. Vale la pena seguir conociendo, vale la pena seguir amando, vale la pena seguir sirviendo al que se entregó por ti, se entregó por mí en una cruz del Calvario. Vale la pena. Él vale más la pena que lo que estamos viviendo. ¿Y sabes por qué? Porque con Él tenemos un llamado eterno. Y esas dificultades que hoy te están diciendo, ¿para qué sigue buscando? ¿Para qué se sigue consagrando? ¿Para qué sigue buscando? Se tienen que quedar aquí tarde o temprano. Tarde o temprano eso se queda acá. Pero hay una eternidad. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Y ya tenemos todas las ayudas. Israel tenía una palabra que se había perdido en el lapso del tiempo, porque fallaron los líderes espirituales, porque no se enseñó como se tenía que enseñar, pero nosotros la tenemos ya por escrito. Y como si fuera poco, tenemos al Espíritu de Dios ahí, como un sirirí, como diría mi mamá, ahí cantando y cantando y hablándote y hablándote.
Vale la pena, mis amados. ¿Qué tal si yo le hubiera escuchado a esas voces, ni a voces, a una persona bien allegada a mí, que era tanta la aflicción, que era tanta la persecución, que era tanta aparentemente la opresión, la tiniebla, el quebranto, la opresión, el afligimiento, eran mucho, mis amados, que un día haciendo un devocional, él me dijo: ¿para qué buscamos de Dios? Y ese era mi esposo. Pero estábamos viviendo algo muy fuerte. Se había muerto mi papá y mi pregunta era: ¿para dónde se fue su alma? Yo apenas llevaba 3 meses en el Evangelio. No tuve la oportunidad de compartirle a mi papá, pero yo veía un papá que leía Biblia. Tenía a un cuñado desaparecido, o sea, estaba lidiando con todo eso. Me habían dicho los médicos: un esposo de 35 años está desahuciado. Un milagro, y yo aferrada a ese milagro porque peleé hasta lo último por un milagro. Y te es válido. Lo que no te es válido es darle la espalda al Señor porque Él no te dio lo que tú querías que te diera. Y eso hace parte de los procesos. Tenía un cuñado desaparecido, tenía otro secuestrado, no, y muchas otras cosas más que por respeto a mi familia no se las puedo contar. Muy duro. Y un día haciendo un devocional en la noche, porque yo era el sacerdote de la casa, porque yo llegué primero al Evangelio, y la enfermedad que Dios le permite a mi esposo llega a él. Mis amados, Dios escucha las oraciones y esté preparado para lo que Él le va a contestar. Porque yo cuando llegué al Evangelio y me di cuenta de que lo mejor que a uno le podía pasar era ser de Cristo, vivir para Él. Yo creo que a mí me pasó lo que le ha pasado a todos ustedes. Usted quiere que toda su familia sea ¿qué? Salva. Y usted empieza ¿a qué? A hablar, a testificar y a orar. Yo me acuerdo mucho que yo me arrodillé y le dije: Señor, no permitas que mi esposo parta una eternidad sin ti. Haz con él lo que tengas que hacer, pero sálvalo. Eso fue cuestión de meses. No sé si de meses. Rapidito empezó el Señor a tratar con él. Y trató con él y lo salvó. ¿A qué voy con todo esto, mis amados? Que las circunstancias a veces no parecen las mejores, pero si tú estás alineado con el plan que Dios tiene para tu vida, que es que le conozcas, vivas en la salvación, todo te va a ayudar para bien. Por eso fue yo que el primer versículo que me aprendí es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero si tú no has aprendido a amar a Dios, su palabra, su bondad, su verdad, su generosidad, a ti nada te va a ayudar para bien. Ni el mejor empleo, ni el mejor matrimonio, ni el comportamiento más excelente de tus hijos, porque no le conoces a Él, porque no le amas a Él. Estamos viviendo rodeados de una situación que yo creo que te está diciendo: no vale la pena que sigas. Pero yo te digo de parte del Señor: vale la pena. ¿Qué tal si yo hubiera escuchado esa voz de ese hombre que estaba quebrantado en su salud, que estaba afligido, que estaba derrotado? Y yo también me alineo con él. Era como haberle dado la espalda a Cristo y haberme alineado con los Baales, con Astarot y con todo lo que me estaba rodeando en ese momento. ¿Qué hubiera sido de mí en este momento donde estuviera yo más bien amargada y bien frustrada? Y él en el reino de los cielos, porque el Señor empezó a tratar y a procesarlo. ¿Y cómo me hubiera quedado yo? No, mis amados, esta es la época para que nos volvamos de todo corazón al Señor. Nosotros tenemos respuesta, como les decía, a cada necesidad. Y somos respuesta a la necesidad de otros. Pídele al Señor, tú sí te arrepentiste de verdad, o tú vienes porque aquí se habla muy bonito y porque aquí se canta muy bonito.
Déjame decirte que si no hay un verdadero y genuino arrepentimiento, como entraste vas a salir. Dios está pidiendo que nos consagremos, mis amados. De pronto usted aquí no ve personas muy constantes congregándose, a lo mejor porque sus empleos no se los permiten, a lo mejor porque tienen otras cosas que atender y que Dios sabe en su soberanía que lo deben de hacer por testimonio. Pronto cuidando a un familiar enfermo, de pronto también con quebrantos de salud, pero que tienen un corazón que rendido genuinamente a los pies del Señor. Cada vez que nosotros escuchamos un mensaje del Señor, no es nada más que la oportunidad de dejar que nuestro corazón sea examinado por el Espíritu Santo, no por ti. No digas que tú estás muy bien, porque si estás diciendo desde ya yo estoy muy bien y no necesito nada, pues ahí ya hay un problema, ahí ya hay altivez, ahí ya hay arrogancia, ahí ya hay un problema de reconocer que todos los días necesitamos la intervención del Salvador. ¿Por qué no hacemos lo que el Señor Jesucristo siempre nos está llamando a que hagamos? Por ahí en Mateo dice que cuando Jesús principió su ministerio, dice que él fue a un pueblo, él dejó a Nazaret y fue a la tierra de Zabulón y de Neftalí, y dice que tierra donde había mucha tiniebla, y el Señor fue precisamente allá porque Él es luz, y la luz vino a alumbrar las tinieblas, y eso es lo que Él quiere hacer hoy en tu vida, alumbrar, sacar de ahí lo que hay, que ya no tiene por qué estar, Y dice que Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy es la oportunidad y yo te invito, ahí donde estás, si tú en algo te has identificado con este mensaje, si hay actitudes, si hay pensamientos, si hay sentimientos, si te estás resistiendo a algo que el Señor te está diciendo que hagas, pero tú argumentas, mis amados, a Dios no se le argumenta, a Dios se le obedece. Es que Dios sabe cómo somos cada uno de nosotros, y si Él te está pidiendo que hagas algo, y para hacer eso para Él tienes que dejar de hacer otra cosa, pues hay que hacerlo. Él se indignó con Israel, pero dice que Israel se arrepintió y dejó todos esos ídolos, dejó toda esa adoración. Que hoy sea el día, dígale: Señor, aquí estoy. Y si tú has venido día tras día a escuchar palabra, pero tú sabes que no ha habido un genuino arrepentimiento, porque sigues con el mismo vocabulario, porque sigues con la misma conducta, con ese mismo patrón de conducta, porque sigues pensando como no deberías de estar pensando, si sigues ahí peleando en tu corazón contra Dios: yo no hago esto, yo no sirvo así, no cuente conmigo. Mis amados, los únicos perjudicados cuando cerramos nuestro corazón para rendirlo a Él somos nosotros. Es que no, Dios sin nosotros sigue siendo ¿qué? Dios. Sigue saliendo el sol, sigue saliendo la luna, sigue habiendo misericordia para la humanidad, pero nosotros fuera de Él, Jesús lo dijo: ustedes no son nada. Entreguemos nuestro corazón, pero con un genuino, con un verdadero arrepentimiento. Porque Israel tenía ese problema en el momento de la aflicción, en el momento de que venían los enemigos, entonces invocaban, pero no permanecían en el arrepentimiento, porque no era genuino. Cuando tú y yo nos arrepentimos, cambiamos con la ayuda del Espíritu Santo nuestra conducta, podemos permanecer en el camino de Jesucristo. Pero en tus fuerzas no vas a poder ni llegar a la esquina. ¿Qué tal si ahí donde estás oramos?
bajas tu cabeza, te concentras y oras como si fuera la oración más importante que vas a hacer en tu vida. Señor, acá estamos, Padre precioso. Señor, tú eres bueno, mi Rey, tú eres fiel, tú eres misericordioso. Señor, tu palabra quedó registrada, mi Rey, para dar testimonio de lo que pasa cuando tu pueblo decide deliberadamente o por ignorancia darte la espalda, mi Rey. Tu palabra no quedó aquí registrada para rellenar un espacio, Señor, no. Ella quedó para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, Señor. Padre precioso, y yo oro, mi Rey, para que seas tú hoy obrando de una manera grande en cada vida que hoy ha escuchado el mensaje, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, haga mella en cada corazón. Que hoy sea el día donde tomemos decisiones en pos de ti, ya no de nosotros. Que hoy sea el día donde te digamos, Señor, que tengo que dejar. Dile ahí al Señor: Padre, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mi pensamiento? ¿Qué hay en mi comportamiento? Que ya no puedo seguir haciendo porque tú no me lo avalas, porque tu palabra no me lo permite. Señor, examina, dile: Padre, examina, este corazón mío es tan perverso, me ha pegado unas engañadas, Señor, pero hoy te lo entrego. Dile: Señor, hoy te entrego mi corazón, hoy te lo entrego para que tú entres y gobiernes en él. Dile al Espíritu de Dios que saque, dale autorización, porque Él te respeta tu libre albedrío. Dile: Espíritu de Dios, tú sabes en qué me estoy moviendo, tú sabes cómo te argumento, tú sabes todo lo que hago que a ti no te agrada, Señor. Cómo he sido de deshonesto, Señor, en mi relación contigo, mi Rey. Pero lloro para que tú vengas y transformes mi corazón, Señor. No quiero un corazón religioso, Señor, porque la religión no sirve. Dile así: Señor, yo he ido aprendiendo que lo que sirve es mi relación contigo, Jesucristo de Nazaret. Dile: Señor, obra en mi vida, trabaja, moldéame, quita lo que no te agrada, Señor. Señor, dame la fuerza. Dile: Señor, dame la fuerza, dame el poder para desarraigar esos dioses que me metí en mi corazón, que le estoy dando más importancia que a ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile: Señor Jesús, perdóname mi indiferencia, perdóname mi pereza, perdóname mi falta de diligencia, perdóname las veces que he dado tan mal testimonio diciendo que soy seguidor tuyo, servidor tuyo, y estoy hablando y estoy haciendo y estoy pensando lo que no debería, mi Señor y mi Rey. Perdóname, ayúdame, levántame, restáurame, no me dejes como estoy. Dame la oportunidad hoy de empezar a conocerte para poder permanecer en ti, para poder obedecerte, mi Señor, con un corazón entregado. Señor, que no tenga que esperar. Dile: Señor, que yo no tenga que esperar la calamidad, que no tenga que esperar que lleguen más dificultades a mi vida para entender que tú me estás llamando a santificarme, que tú me estás llamando a servirte a ti, no a las cosas del mundo, Señor. Y si aquí hay alguien que de pronto ha venido pero no le ha rendido la vida al Salvador y tenía otros dioses en su corazón, está la oportunidad. Dile: Señor Jesús, hoy he entendido que hay un camino, que hay un perdonador, que hay un restaurador, y ese eres tú, Jesucristo, el Hijo de Dios. Que lo que yo había adoptado como estilo de vida, lo que yo había adoptado como esperanza para surgir, para mejorar, Señor, es una mentira, es un engaño. Pero yo hoy oro para que tú vengas y seas el único Salvador de mi vida. Y hoy renuncio a todo lo que he hecho, en todo lo que he creído que estaba fuera de tu voluntad, mi Señor. Padre, gracias. Yo oro para que tú bendigas tu pueblo,
para que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Señor, y nosotros empecemos a mostrar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, mi Señor y mi Rey. Que esta semana sea la oportunidad para testificar que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios verdadero, que no es fruto de nuestra imaginación, que no es fruto, Señor y Dios soberano, de lo que a mí me parece, no, que es un Dios grande, que es un Dios que todo lo puede cambiar. Señor, bendice a tus hijos, bendícenos con tu presencia, que esta sea una semana, Señor y Dios, diferente, una semana donde oremos, una semana donde seamos intencionales a la hora de leer tu palabra, de meditarla, de no menospreciarla, porque ella es la que da testimonio de ti, Señor. Bendice las vidas, bendice las familias, ayuda a aquel que es diligente, ayuda a aquel que está indeciso a que se alinee contigo, Señor. Ayúdanos a poner la mirada en ti, no en las circunstancias, soberano creador del cielo y de la tierra. Alabamos tu nombre, alabamos tu grandeza, quedamos, Señor, en tus manos, creyendo que tú estás obrando, creyendo que tú estás transformando de una manera grande, de una manera poderosa nuestras vidas, y que nunca jamás volveremos atrás, sino que pondremos siempre nuestra mirada en ti, Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. En el nombre de Cristo, amén.